He seguido viendo este mal en realidad en muchas personas, que por cierto en otros videos anteriores de Momentos de Sabiduría también te lo he comunicado. Este video es la parte número 62 de la serie de Momentos de Sabiduría, a Dios sea la gloria, que estamos llevando del libro de Proverbios. Pero quiero comenzarte en decirte que he seguido viendo este mal en muchas personas, y no solo en la gente secular, sino aún dentro del pueblo del Señor ha habido, no sé cómo llamarle este mal, o realmente un cáncer, porque algo que te calcome, que no te das cuenta. La Biblia dice: ten mucho cuidado con las zorras pequeñas. Te alabo, Señor Jesús, porque esas van comiendo la raíz y el árbol se ve frondoso. La vid se ve frondoso, está el racimo de uvas, todo lo que tú quieres. Tú dices: qué linda está la siembra, qué linda está. Pero por no tener cuidado de esas zorras pequeñas, se están comiendo las raíces, y tarde que temprano la sequedad viene interna hasta que se ve externamente. Así que cuando sucede una situación espantosa, o sale en las noticias, o sucede en una persona, o sucede en un hogar, o alguien se te fue de tu lado, o alguien te abandona, etcétera, que suceda algo, eso no fue que ahora mismo está sucediendo. No, ya se estuvo maquinando y llevando a cabo internamente. Y cuando se expresó externamente, ya fue lo que culminó. Está, como yo he dicho también en videos anteriores, como en uno recuerdo, cuando alguien se va a tu lado, algo así se titula, hace como un año de ese video, o más de un año. Cuando pasa eso, es cuando alguien físicamente se va de tu lado, es porque ya hace tiempo esa persona ya no estaba ahí contigo. Ya se había ido de su mente, ya se había ido de su corazón, ya se había ido de sus sentimientos. Y cuando se fue de tu lado físicamente, es porque ahí fue lo último. Pero eso ya venía maquinándose desde tiempo atrás. Ahora, nosotros, por eso la importancia de estos videos de la palabra del Señor, quédate hasta el final y velo compartiendo, porque las verdades que aprenderemos de la bendita palabra del Señor Jesucristo por su Espíritu Santo nos va a servir, porque todos esos errores, hay un mundo espiritual detrás de ello, que Jesús vino a recorrer el velo y dice: yo vengo del cielo y yo sé con quiénes están enfrentando ustedes. Y lo dice a través del apóstol Pablo. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, tronos, dominios, huestes de maldad que asedian contra la humanidad, y mucho más contra el pueblo del Señor, para que no avance, para estancarte finanzas, para destruirte matrimonio, para destruir ministerio, para meter desunión, desacuerdo. De verdad es un séquito que ni siquiera con nuestra imaginación alcanzamos ver el nivel de maldad, a tal grado que dice que Dios el Padre no los perdonó a esos ángeles que cayeron y que ahora son demonios. No los perdonó. Pero ¿cómo un Dios de amor y de misericordia, cuando dice que su misericordia es para siempre y que tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, del que quiera tener misericordia? ¿Cómo no perdonó a esos ángeles? Sencillamente es lo mismo que sucede con la humanidad. Si tú desprecias la sangre de Jesús, si tú desprecias los llamados del Espíritu Santo, si tú tomas en poco el tener a Jesús en tu vida, rendirte a Él y caminar con Él, ¿quién más te puede perdonar? Yo no sé a dónde vas a ir, qué eternidad irás a pasar. Entonces, si tú no te arrepientes, si tú no reconoces tu necesidad de Dios, si lo tomas en poco, entonces automáticamente entras en lo mismo de esos ángeles que dice que el Padre no los perdonó,
Claro, porque en ningún momento esos seres quisieron arrepentirse. En ningún momento está registrado ni en el libro de Isaías, que habla de ello, de la caída de ese gran querubín, ni lo menciona en Ezequiel tampoco, ni mucho menos en Apocalipsis, del dragón y las estrellas que se trajo. En ninguna parte menciona que le hayan ido a decir: Padre, perdónanos. Reconocemos que nos rebelamos, reconocemos que hicimos mal, que fuimos engañados por Lucifer, perdónanos. Y aún mismo Lucifer: Dios, tú eres mi Dios y solamente tú eres, como dijo Jesús, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero en ningún momento está registrado que lo reconocieron. En ningún momento se registra que ni tienen la mínima intención de arrepentirse. No tienen, te alabo Espíritu Santo, no tienen ni la mínima intención de reconocer su error y de pedir perdón. Por eso no alcanzaron perdón. Por eso el Padre no los perdonó. Entonces, ¿tú quieres estar en el mismo lugar? Porque el destino de ellos es el lago de fuego, según la palabra del Señor. Entonces, ¿tú quieres seguir según tu creencia, tu vida? Yo no te estoy diciendo de una religión, de una liturgia, de algo fanático. No, de la verdad, de Jesús el Señor. Me decía el otro día un varón de una guagüita que yo tomé para ir a predicar al metro. Y él me decía: ¿de qué religión es usted? Probablemente me preguntó por la barba, por el pelo. Probablemente. Entonces le digo: mire, Dios me ha traído de México, aquí a esta nación hermosa del Señor, República Dominicana, esta tierra bendita del Padre Celestial, y me ha concedido pisarla y estamos aquí predicando. Le digo: yo soy cristiano evangélico pentecostal. Wow, me dice, realmente esa religión es la verdadera, la cristiana evangélica pentecostal. Entonces le dije yo: si usted me permite, con todo respeto, sin herir sus sentimientos, quiero decirle que aunque yo sea cristiano evangélico pentecostal y en esa me inculcaron mis padres, en esa nací, en esa Dios me ha bendecido demasiado, le digo, no me puedo atrever que es la verdadera. Pero ¿cómo? No, le digo, toda religión aquí en la tierra, de la faz de la tierra, no tiene la verdad absoluta. Todos estamos aprendiendo del Espíritu Santo, lo estamos conociendo. Pasaremos la eternidad, como dice Benny Hinn, conociendo al Espíritu Santo. Y si esos hombres que han sido usados en milagros poderosísimamente, como Catherine Kuhlman, como María Éter, del libro de los generales de Dios, dice: estamos conociendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde podríamos encontrarnos nosotros conociendo al Señor? Entonces, todos estamos aprendiendo de la bendita palabra del Señor Jesucristo. Aquí le dije al varón de la guagüita que me hizo la pregunta, le digo: aquí solo está registrado por la palabra de Dios infalible, que sola se defiende la Biblia y sola da veracidad de sus profecías. Solamente menciona que uno es la verdad. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Solamente su nombre es Jesús. Es la verdad. Y su palabra es la digna de ser creída. ¿Que no te acuerdas lo que dijo el apóstol Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, que eran gentiles, y después fue a testificar a los demás judíos? Pero mira, cayó el Espíritu Santo sobre de ellos. Igual que nosotros los judíos ahora nos damos cuenta, le dice Pedro a Cornelio, que eran gentiles: aquel que lleva la palabra y la pone por práctica y teme a Dios, Dios está con él. Entonces, quiero decirte que si aún tú estuvieras en una religión que de plano
tuviera muchos errores y muchas faltantes. Pero si tú temes a Jesús, si tú temes a la palabra de Dios, tenlo de seguro que Dios mismo te sacará de allí, porque Él quiere que tú seas perfeccionado. Y hablando de perfección, se conecta con lo que empecé a decirte, que he visto un mal. He visto un mal donde gente se cree que puede gobernar a otra gente. ¿Cómo así? Acuérdate que cuando Dios creó a Adán y Eva, le trajo los animales, la vegetación, todo, y la tierra, le dice, gobiernen y subjuyen todo esto creado. Pero no le dijo que estuviera sobre su mujer, no, sino el uno y el otro deberían de ser un complemento. La familia, una unidad, el calor. Pero qué mal he estado viendo, como te decía al principio, y que lo he mencionado en otros videos, que hombres maltratan a sus mujeres. Y muchas veces en público, cuanto más a puerta cerrada. Mujeres maltratan a sus maridos, hijos maltratan a sus padres, tal como que se olvidan que un día los pudieran perder. Pero se olvidan tanto de la presencia de Dios, como creen, si hablándose de matrimonio, creen que porque se casaron en la iglesia o porque firmaron un papel en el registro civil, ya esa persona está amarrada contigo para siempre. Pero no. Si tú alteras, si tú cometes errores, si tú estás saliéndote principalmente de lo del Señor y estás haciendo esos maltratos, esos asuntos, quiero decirte que los puedes perder. Se pueden ir de tu lado, o ya se fueron en muchos de los casos. O igual los padres, ¿crees que te durarán para siempre? En cualquier momento Dios puede recoger a tu mamá. En cualquier momento Dios puede quitarle el espíritu a tu papá. Y después lo terrible es la conciencia. Porque por eso son los llantos, y por eso son el volverse loco, el quererse volverse loco, y los tormentos del mundo espiritual, por la manera que tú te portaste, por la manera que lo hiciste y lo llevaste a cabo. Y sabes, siéntete privilegiado si Dios ha estado permitiendo tormentos así. ¿Cómo? ¿Cómo tormentos así? Que Dios te está quebrando, que Dios te está triturando, que Dios te ha roto, para que te des cuenta y te arrepientas y te vuelvas a Él. Y quizás Dios, como dice su palabra, tenga de ti misericordia, y Dios restituya lo perdido y recuperes lo que has perdido. ¿Cómo así se da cuenta cuando Dios te tritura? Cuando Dios te rompe, te quiebra. Ahí empiezas a darte cuenta y empiezas, mira, por esto y por esto. Tu mal carácter, cómo la tratabas a esa persona. Y sin darte cuenta, en el subconsciente, tú creías que esa persona estaría a tu lado para siempre. Pero aquí, desde el principio, nadie amarra a nadie. Ni un papel y ni un casorio en la iglesia. Claro está que hay que hacer los mandatos del Señor, todo bien, ante las leyes humanas, ante las leyes eclesiásticas, ante la palabra del Señor, la oración, el matrimonio, todo, las unidades, el ministerio. ¿Crees que para siempre van a estar contigo esas personas del ministerio, esas amistades? Si tú no dejas ese mal carácter, si tú no dejas esas actitudes, esa envidia, esos celos, si no reaccionas a tiempo, los perderás. Si no reaccionas a tiempo, cambias y te arrepientes, vas a entrar en los molinos del Señor. Y quiero decirte que Dios, los molinos del Señor muelen lento, pero muelen. Y sacan el aceite. Sacan, pero hoy qué doloroso. Así que todo aquel que ha experimentado el ser triturado, el ser quebrado, el ser roto, es muy doloroso. No se lo recomienda a nadie que Dios lo haga en esa vida.
pero también es muy beneficioso si estás pasando por una situación así, porque quiero decirte que es para arrepentimiento, es para tu bien, es para que te vuelvas de tu mal camino y que te des cuenta por qué esa mujer, por qué ese hombre se fue de tu lado, por qué esos compañeros se fueron de tu lado, por qué esos padres Dios los recogió de un de repente y tú te quedaste con esa conciencia, cómo te comportaste, por qué tu hermano Dios lo sacó de esa familia y se lo llevó a otro lado, por qué ministerios tuvo Dios que mover integrantes. Uno, tu carácter. Otra, tu manera de ser. Envidias, celos, falta de perdón, que recordabas el pasado. Le recordabas el pasado a esa persona. No bendecías aún a tus enemigos en el sentido de perdonarlos y orar por ellos, de pedirle a Dios que los alcanzara. Entonces, mucho cuidado, porque por eso Dios nos ha estado llevando a esta serie de momentos de sabiduría. Y si aquellos que entran a la palabra del Señor y que tienen la buena intención de llevarla a cabo, han cometido terribles errores que Dios los ha tenido que meter a romper para que se den cuenta de dónde las tinieblas están agarrando oportunidad para robarte esa bendición. No solo la económica, no solo la salud, sino, como te estoy diciendo desde el principio, estas personas que se vayan, ya sea tu mujer, ya sea tu marido, ya sea un hijo, ya sean tus padres, ya sea compañero ministerial, integrantes del ministerio, amistades. ¿Por qué será? No negamos que Dios nos revela ataques del enemigo, pero como te lo he dicho hasta en el momento de sabiduría, el video anterior, el 61, yo te dije cómo opera las tinieblas, y si Dios me lo pone, que te lo vuelvo a repetir, es por algo, porque a alguien Dios lo está ministrando ahora mismo. Dice la palabra del Señor, fíjate cómo opera las tinieblas. Le dijo Balán al rey que el rey quería darle riquezas a Balán para que Balán maldijera al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel venía, el rey de ahí tenía mucho miedo, y Balán tenía que a quien él maldecía, Jehová lo maldecía, a quien él bendecía, Jehová bendecía. Entonces el rey le ofreció riqueza: maldíceme a ese pueblo que viene de Egipto saliendo y que viene por aquí. Entonces Balán, con los ojos, con signos de pesos, vio todo el oro y toda la riqueza. Pues vamos. Entonces, estando allí, dijo: ¿cómo yo no puedo maldecir a aquel que Jehová ha bendecido? Entonces, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús el Señor, su sangre nos limpia, su sangre nos cubre, somos gente bendita. No hay maldición que pueda acceder a nosotros, porque somos gente bendita de parte del Señor. Pero fíjate cómo trabaja las tinieblas. Le dijo entonces el profeta, porque quería el dinero del rey, le dijo: pero hay una manera para que sean maldecidos. Hazlos caer a ellos mismos, entre ellos mismos, y ellos mismos serán su propia destrucción. Hazlos pecar contra su Dios, hazlos romper los mandamientos de Dios, alterarlo, pecar contra su alma, y ellos mismos serán su propia destrucción, y ellos mismos se atraerán la maldición. Entonces, así trabajan las tinieblas. Empiezas a hacer cosas que contritan al Espíritu Santo. Entonces, en ese matrimonio, en esa relación, en esa amistad, te alabo, Señor Jesús, en esa unidad ministerial, si tú no dejas celos, si tú no dejas envidia, si tú no dejas falta de perdón, si tú no dejas el estar recordando el pasado, si tú no dejas ese mal carácter, eso que haces, si no dejas fornicaciones, si no dejas abominaciones, si no dejas mentiras, si no dejas lo que contrita al Espíritu Santo,
automáticamente las tinieblas están teniendo brechas por donde entrar. Y así como es el cáncer, así como son enfermedades que no se ven ante los ojos humanos, sino que son microscópicas, bacterias, hongos, qué sé yo, así entran. Y cuando ya salen los análisis, y ya cuando las personas están en los hospitales, eso no fue de la noche al amanecer, no. Ya estuvo operando esas bacterias, esas virus, esos hongos. Ya estuvieron operando meses y meses. Para cuando llegó al hospital o llegó a los análisis, era porque ya muchos tienen hasta una enfermedad o un cáncer terminal. O sea, poniéndolo en esto que te digo, es la ruptura del matrimonio, la separación de ministerios, la desunión. ¿Por qué? Y después, ¿y qué fue? Pero, ¿y somos cristianos? Oh, ¿cuáles fueron las puertas que abriste? ¿Cuáles fueron? Porque Dios no falla en su palabra. ¿Estaban unidos? ¿Estaban amándose? ¿Se estaban perdonando? ¿Se estaban considerando? ¿Estaban poniendo la oración en primer lugar? ¿Estaban poniendo el ayuno? ¿Estaban poniendo o seguían con sus actos que aún las alegatas, fíjate, aún las, ¿cómo dice la palabra del Señor si mal recuerdo? La gritería, fíjate. Y cuántos hogares aún de cristianos es una gritería allí. No hay paciencia, no se habla amablemente, no se considera, no se tiene compasión y se menosprecia, no sabiendo que un día ese hijo se puede ir de tu lado, haciendo maldades, no sabiendo que un día Dios puede recoger a ese papá o esa mamá. Y después que te revuelcas en la tumba, ahí sí le gritas, perdóname, te amo, mamá. O no sabiendo que un día ese compañero, esa compañera, ese esposo, esa amistad se va de tu lado. Porque lo cansaste, se derribó y contristaste al Espíritu Santo. Oh Señor, ten misericordia. De verdad, Dios tenga misericordia. Señor, nos ponemos en tus santas manos. Aquí estamos, Señor, porque creemos que en ti hay soluciones, Señor. Nos confrontas con tu palabra, como ahora lo has estado haciendo a través de este mensaje, que lo estás dando a través de mi persona. Pero no solo quedas allí, que llamas la atención y nos confrontas porque no quieres que haya una destrucción. Ahora, si ya lo hubo, Señor, tú tienes todo poder, Señor, para que recuperemos lo perdido, para que sea restaurado y restituido todo lo que el enemigo nos robó, y por causa de que nosotros no atendíamos tu palabra y que se opuso, Señor. Oh Señor, vives tú, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, que lo harás. Oh, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a la palabra acá en Proverbios 19:10. Este es Momentos de Sabiduría, el número 62. Velo compartiendo, por favor. Comparte este video, etiquétaselo, deja tu comentario, ponle manita. Vamos, hazlo, coopera con la obra del Señor. Coopera. Si tú en su momento, como en ministerios así, que hacemos videos, que predicamos en el metro, y bueno, Dios me ha estado llevando muy fuertemente en estos meses que han pasado, y en este mes, compartiendo su bendita palabra en el metro aquí en Santo Domingo. Dios, en los vagones, en veces hasta 7 vagones, predicando en vagones diferentes, con gente diferente, en el mismo día. De verdad, Dios se ha estado moviendo tremendamente. No he subido videos así
puesto que por el momento no he tenido quien me grabe, quien esté grabando, ¿verdad? Pero creo que Dios tiene todo perfecto. La gente está siendo impactada, la gente está siendo ministrada por el Señor, y estamos haciendo por Dios estos videos que aquí ya tú me ves grabando. Entonces, si tú dices, bueno, por el momento no tengo la facilidad de mandar una bendición económica para que el ministerio del hermano Israel Navarro Ibarra avance en la finanza, en la economía, pero hay una manera que lo puedes hacer en la obra del Señor, compartiendo este video. ¿Para qué? Para que otras almas conozcan estas verdades. ¿Quién tú dices? ¿Quién tú dices? ¿Qué tú puedes pensar que al compartir este video en tu Facebook, en tu WhatsApp, en los grupos, alguien que está a punto de Satanás de romperle el ministerio, de romperle el matrimonio, por causa de la desobediencia, por causa del mal carácter, por causa de los celos, por causa de la envidia, por causa de la falta de perdón, por causa de todas estas cosas, y al ver este video, esta palabra que tú lo compartiste, Dios interviene y él vuelve o ella vuelve en sí, pide perdón a Dios y ya se le frustra el plan a Satanás. En esa vida, en ese matrimonio, en esa unidad, en ese ministerio, en esa amistad. Hazlo, compártelo ahora mismo. No dejes sin dejar tu comentario. No dejes sin ponerle manito hasta que ponga azul la manita o su corazón. A Dios sea toda la gloria. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 19 de Proverbios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Qué tremendo. Si esto se ve en lo secular, no es correcto que un necio viva rodeado de lujos. Necio, entiéndase, una persona terca, obstinada. Y tú sabes que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl que delante de Dios el pecado de la necedad, de la terquedad, de la obstinación, o sea, lo mismo, como tú lo llames, necedad, terquedad, obstinación, ese pecado es igualito al mismo nivel delante de la presencia del Señor que el pecado de la hechicería y de la brujería y de la idolatría. Y mira, ahí Rabona, te alabo, Señor Jesucristo. Pero es que yo ya dejé la hechicería, yo no voy con los brujos, yo no adoro a las imágenes, no adoro a las vírgenes, no adoro a los santos. Yo voy a la iglesia cristiana, evangélica, yo soy un hogar cristiano. Pero no dejas lo que Dios te está hablando desde este principio, que es ser terco y obstinado, y sigues en la necedad de ser celoso, sigues en la necedad de ser lujurioso, sigues en la necedad de ser fornicario, sigues en la necedad de tener esas amistades en tus redes sociales que no te están edificando, sigues en la necedad de ser vanidoso, sigues en la terquedad de no perdonar y sacar a cada rato el pasado, que hasta la persona, tu esposa, tu esposo, tu compañero te dice que tú no perdonas, por eso ya pasó desde hace mucho y me lo vuelves a sacar, me lo vuelves a repetir. Te va a costar muy caro. Todo eso te va a costar muy caro si no lo haces, si no atiendes este mensaje. Este mensaje no es cualquiera, hermano, hermana, amigo, amiga, porque estás echando el diablo alrededor de ti para destruir tu matrimonio, para destruir tu vida. No hay problema, yo permito el pecado, acuacho las cosas aquí en mi casa, tolero que no sé qué, contritas al Espíritu Santo. No le estás dando prioridad a Él, te va a costar muy caro. Se te aparece un hijo, una hija, con una bicicleta, con algo, con un regalo. Espérate, ¿de dónde viene esa bicicleta? ¿Quién te dio ese regalo? ¿Quién te dio ese dinero?
Porque ahora no es una bicicleta, no es una muñeca. Al rato, el día de mañana, es algo y los ves en la cárcel. Al rato, si no estorbas a tus hijos, o no estorbas principalmente a tu vida, a dejar todas estas cosas, estás en el pecado de la necedad. Estás en el pecado de la hechicería y de la idolatría. Aunque tu nombre sea de cristiano, aunque traigas una Biblia debajo aquí en tu mano, aunque te pongas manga larga y moño y falda hasta los suelos, estás en ese pecado y estás cayendo, como le dijo Balaam al rey, que ellos pequen entre ellos, que le falten a los mandamientos de su Dios, que se corrompan entre ellos, que contristen al Espíritu Santo, y ellos mismos serán su destrucción. ¿No estás dejando las alegatas? ¿No estás dejando los pleitos? Cuando se supone que el hogar debe de ser un lugar de paz, de armonía, de amor, que vengas del trabajo, que vengas de la escuela, que vengas de la calle y te sientas a gusto en tu casa. Pero hay un mal hoy en día, que en muchos hogares terriblemente se sienten bien los integrantes con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, y donde menos quieren estar es en su casa. Por la opresión, porque está el enemigo, porque está la contienda, porque está la legata, porque está la maldición, porque está el Espíritu Santo contristado, porque no está allí los ángeles moviéndose, sino los demonios. ¡Qué tremendo! Pecado de obstinación, pecado de hechicería. Dice, no es correcto que un necio viva rodeado de lujo, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. ¡Qué tremendo! Aún no te has dado cuenta que por falta de discernimiento y de temer realmente el verdadero temor al Espíritu Santo, ¿cómo va a ser posible que aún para servir las mesas tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo? Y hoy en día, oh Señor, te necesitamos. Y hoy en día, ¿cómo va a ser posible que aún ministros tengan sentados a profetas, tengan ahí sentados a gente que tiene el potencial de parte del Señor y llenos del Espíritu Santo, y que tengan al frente a personitas? Entiéndase, no me malinterpretes. Voy a poner el ejemplo en una congregación como los colosenses, como los corintios, una congregación donde ya se habla en lenguas, una congregación donde se mueven los dones, una congregación donde se mueve todo el poder de Dios, porque hay denominaciones, hay congregaciones que en realidad ni el bautismo del Espíritu Santo tienen. Eso ya es otro tema, es otro punto a tratar. Yo quiero enfocarme ahora en iglesias que ya tienen lo sobrenatural, que tienen la presencia y la gloria de Dios manifiesta, los dones de lengua, los dones de sanidades, los dones proféticos, y que tengan sentado a los ministros y que pongan al frente de los grupos a personas que ni en lengua hablan. Realmente, fíjate qué tremendo. Dice, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. O sea, aquí estamos viendo en la falta. Ese es porque es extensa la palabra. Eso es ese lado. Pero ¿qué podemos decir por otro lado? Aún en los negocios, aún en la finanza, no cualquiera puede estar al frente llevando a cabo. No cualquiera. Tienes que valorarlo. Tienes que ver a las personas. Oh Señor Jesucristo, te alabo. Fíjate lo que dice aquí en la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: no conviene al necio el deleite. Fíjate, tú sabes
tú sabes, te voy a dar una pincelada, pero tú sabes que a muchos de los cuales se perderán por lo mismo que se perderán, y la omnipresencia, o sea que Dios todo lo sabe, que jamás se arrepentirán y se perderán, y que ya están destinados a perderse, y que muchos traen la estirpe de la serpiente ahí con ellos por herencia, y que se perderán. Dios les concede riquezas porque se pierden. El necio, el terco, con 2-3 pesos que le cae encima, se vuelve loco. Como te decía aún en el video anterior, te dije del video anterior, que hay personas que le caen 2-3 pesos, se compran un carro, allá van por el malecón a toda la velocidad, ¡pum!, se estrellan y se matan. Se volvieron locos con 2-3 pesos que agarraron. El necio, el terco, no le conviene, dice la palabra, el deleite, porque se va a perder. Dice, Dios tenga misericordia, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Y es de lo que te vengo diciendo. No es que menospreciamos, pero sí hay que saber cómo un siervo se lo vas a poner sobre los príncipes. Y como te estaba diciendo, en una iglesia así, donde ya se cree en lo sobrenatural, se recibe o por lo menos más completo lo que dice la palabra del Señor, en los dones, en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que se mueve todo eso, ¿cómo vas a poner al frente de algún grupo a una persona, y sobre todo que tenga sentado a ministros, a profetas, a hombres, mujeres del Señor, que están con la unción, con el fuego, con el llamado del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, ponerlos sobre de ellos a una personita que ni en lenguas habla? No. Dios tenga misericordia. ¿Me entiendes? Gracias, Señor Jesucristo. Entonces, fíjate el 11. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Fíjate, si quieres evitar un quebranto, si quieres evitar una trituración de los molinos del Señor, si quieres evitar, que en realidad no se los recomiendo a nadie, si quieres evitar un rompimiento, que te rompan, para que te des cuenta dónde le has estado abriendo las puertas a Satanás y a todas las tinieblas para que te roben, haz esto. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. O sea, sabes muy bien cuál está siendo la intención de la persona en muchas de las ocasiones que te está haciendo aquello, pero prefieres pensar bien y decir, probablemente lo hace por esto, o sencillamente no evades la realidad, pero sí el sentimiento. Lo reprime, pero para bien. Sí, porque hay sentimientos que se reprimen y la gente se amarga, tiene rencores, etcétera. No, se reprime para bien, porque la gente sensata se reprime ese sentimiento de reclamarle, de golpearle, de ponerte tú también al tú por tú, etcétera. De como que no pasó nada, como que no te enteraste, como que, o sea, te hiciste el loco de que no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque quieres la amistad, porque quieres caminar con el Espíritu Santo. Mas sin embargo, esa explosión, ese mal carácter, te lo vuelvo a repetir, Dios por amor rompe, tritura, trata, para evitarte que te pierdas aún en el infierno y que no sigas siendo robado. Entonces no hay que ser más terco,
Dios tenga misericordia, Señor. Perdónanos, Dios, dile. 12. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. ¿Y quién es el rey? El Señor Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Es mejor tenerlo, pues, que se agrade con nuestro proceder, ¿verdad? Porque muchas veces, por amor primero, pero segundo, cuando vienen esos tratos, esos quebrantos, esos rompimientos, esas trituraciones en la vida de la persona, es porque el Rey Jesús no está agradado con su proceder. Y no era la voluntad de Dios que se rompiera ese matrimonio. Pero por la terquedad que aún le dijo el Señor a Moisés, no era la voluntad mía la separación, pero por el endurecimiento de ustedes, por eso les di cartas de divorcio. O sea, hemos llegado a provocar a que Dios tome decisiones y haga hasta separaciones. Permita, no es su voluntad, pero por tu estado terco, que no te has querido arrepentir, en vez de que haya una muerte o se maten entre ustedes, mejor separa a los hermanos. Mejor Dios permite que se vaya esa mujer, que se vaya ese hombre, para evitar una catástrofe, una desgracia. Y ahí es por amor y por misericordia, Así que mejor es volvernos a Dios, serle agradecido y tenlo seguro que se recupera lo que se perdió en Cristo Jesús. A Dios sea toda la gloria. Gracias, Señor. Dice, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. Qué lindo es ver en la mañana, ver la tierra así mojada en el rocío. Yo tenía un monte allá en México, antes de que Dios me trajera aquí a República Dominicana, donde iba a orar muchas veces en la tarde, en mediodía, 2 veces al día, en veces en la mañana, y muy tempranito antes de que saliera el sol. Hubo muchas ocasiones que el Señor me llevaba a ese monte a orar, y yo veía cómo el rocío estaba sobre el pasto. Yo veía cómo el rocío estaba sobre las flores. Haz de cuenta que lo estoy viendo ahora mismo. Yo veía cómo el rocío estaba sobre la tierra y olía a tierra mojada. Riquísimo. Y por eso se mantenía verde. Entonces, cuando agradamos al Señor en esto de llevar, dice, me aman, hagan mis mandamientos. Si tú dices amar al Señor, si tú te crees religioso, si tú te crees muy cristiano, lleva esta palabra a cabo. Vuélvete de donde te has corrompido y de lo que muchas veces ni cuenta te das. Y el enemigo te está robando, porque crees que esa persona nunca se va a ir de tu lado, porque crees que esa mamá, ese papá nunca se va a morir, porque crees que siempre vas a tener ese amigo, esa amiga. No, deja de hacer eso, lo que haces. Deja de hacer eso. Había muchas ocasiones cuando iba yo al monte a orar, en ese monte allá en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Y cuando caía la presencia del Señor manifiesta y yo estaba en lenguas, hubo muchas cosas sobrenaturales que sucedieron. Una de ellas era que cuando se asentaba el poder y yo rompía en lenguas, en llanto, era algo gloriosísimo, sobrenatural sobre mí. No sé de dónde salía, pero toda la tierra se ponía como una alfombra de cangrejitos, porque cerca de allí cruza un arroyo, algo así, que va a dar al mar, y hay como un tipo como pantano, algo así, lodo por allá. Pues yo no sé de dónde salía, pero se llenaba todo el suelo, de cuenta que lo estoy viendo ahora, de cangrejitos con sus tenacitas, abriéndolas y cerrándolas, con sus tenacitas alzadas y sus ojitos así mirando para arriba. O sea, ellos mismos le estaban dando la bienvenida porque había llegado su Criador. Gracias, Señor Jesús, de verdad te lo digo que me pasó, de verdad créelo.
Dios es Dios sobrenatural y la misma naturaleza reconoce a su creador. Había momentos que se ascendan de había momentos que se asentaba el poder sobre mí. Al instante llegaban palomas y empezaban cucurú, 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 y se les reventaba casi el pecho, casi así se hacían hasta el suelo en las ramas de los árboles, reverenciando a la presencia de su creador que había llegado ahí. Se movían las copas de los árboles y no había ni siquiera viento. Se movían y se asentaba. Y eso me recuerda, porque hasta es bíblico, fíjate. Le dijo el Señor Jehová a David: no te vayas a ir a la guerra. En una ocasión le dijo: hasta que oigas por la copa de los árboles que yo me estoy moviendo. Y dice que empezaron a moverse las copas de los árboles y a empezar a oír como un gran ejército caminar sobre las copas de los árboles. Ahí está el éxito. Vámonos. Y Dios le dio el éxito a David y a su ejército. Gloria a su nombre. Padre omnipotente, te amo, Espíritu Santo. Fíjate el 13. El hijo necio es calamidad para su padre. Una esposa que busca pleito es tan molesta como una gotera continua. Qué terrible. Tú quieres darle descanso a tu papá, a tu mamá. No quieres tener esa conciencia mala. Si Dios los llega a quitar ahora de tu lado, lo terrible y lo torturoso es y que se aprovechan las tinieblas. Por eso muchos no aguantan la tortura de la conciencia, cómo se portaron, y hasta se quitan la vida, porque es algo terrible. Solo aquellos que tienen la relación con el Espíritu Santo, que hayan cometido un error así, cuando sucede un caso así, que Dios aleja de ti a alguien, ya sea mamá, papá, esposo, esposa, que permite por tu testarudez, por tu necedad, y que siente volverte loco, solamente aquellos pueden invocar, y el Espíritu Santo viene y consuela mientras está triturando, mientras está restaurando tu vida, te consuela. Pero por eso muchos que no tienen el conocimiento de la palabra, muchos que no tienen la relación con el Espíritu Santo, se llegan hasta quitar la vida, porque no alcanzan a superar el tormento de su conciencia. Porque por causa de su mal carácter, de sus groserías, de sus abominaciones, de sus pecados ocultos, de sus que permitieron pecado en su casa, que permitieron cosas por su testarudez, por su falta de perdón, por su mal carácter, por lo que haya sido, perdieron, y Dios tuvo que permitir esas destrucciones, separaciones. Y dice el hijo necio, y por eso sucede, dice el hijo necio es una calamidad para su padre. Dice aquí en la versión Reina Valera, dice dolores para su padre, el hijo terco, el hijo necio, y una gotera continua, las contiendas de la mujer. Aquí en esta versión dice una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Igual, ¿qué crees, esposa? Si tú buscas pleitos y continuamente estás peleando con tu marido, o viceversa, o entre hermanos, es terrible. Después la conciencia. ¿Crees que ese marido te va a aguantar? Mientras por allá afuera el enemigo le presenta a otras mientras va camino al trabajo o por las redes sociales. Y tú no valorando lo que tienes. Y tristemente muchas mujeres son así, como aquí dice, una gotera continua en pleito, aún con ministros. Y hay un video que yo quiero que lo veas también, que se titula Señor, quítame la maldición de Mical. Por eso vemos que muchas mujeres, aún de ministros, están pasando enfermedades terribles y terminales, porque son una gotera continua detrás de puertas, allá en la iglesia, todo eso, pero detrás de puertas, peleoneras con sus maridos y maridos con sus esposas y entre hijos. Esto no es un juego. Chocan y topan con la unción. Y ahí está, lo traspasa el ángel.
Dios tenga misericordia. Señor, perdónanos. Hemos caído en cosas así. Dile ahora conmigo. Hemos hecho cosas así. Perdónanos. Perdónanos. Nos volvemos a ti. Y perdonamos a aquellos que nos la han llegado a hacer, Señor. Señor, y si nos hemos guardado para ti y hemos llevado tu palabra, síguenos concediendo mantenernos firmes para no caer en estos errores. Satúranos como sea. Satúranos. Lo hayamos hecho, no lo hayan hecho, o no lo hemos hecho y no hemos mantenido firmes, concédenos tu Espíritu Santo, porque solo con Él, Señor, podemos vencer. Y todo lo que hayamos perdido, Señor, por todo esto que oímos en tu palabra, por abrirle puertas, brechas a Satanás, a los demonios, a las tinieblas, y nos robaron, nos estorbaron bendiciones, nos atacaron, Señor, y nosotros no quisimos obedecer, no quisimos atender a tu palabra, y no nos arrepentimos a tiempo para que no sucediera esta destrucción matrimonial, esta separación, esta muerte de los padres, de los hijos que se fueran, etcétera. Señor, pero a ti venimos, porque tú eres Jesús, el hacedor de milagros. Y en ti, Jesús, recuperamos lo perdido, así como el rey David recuperó a su esposa, recuperó a sus hijos, recuperó a su ganado, recuperó a su pueblo, recuperó, Señor. Tú se lo devolviste cuando David los perdió todos y que el enemigo por ese descuido se los había llevado. Padre, lloró amargamente, clamó a ti, pero te buscó David y tú le dijiste: ve, porque yo te lo devuelvo todo. Y es la palabra, y hacemos esa palabra de nosotros. Tú nos devuelves todo lo que perdimos por todas estas necedades, por el ataque del enemigo, por las situaciones, Señor, que no quisimos atender a tu palabra a tiempo, Señor. Lo recuperamos en el nombre de Jesús, por ti, tú por delante, y tú nos devuelves, Señor, y todo lo que el enemigo nos estorbó para tener, Señor, en el ministerio, en la finanza, en las uniones, en los matrimonios, en las amistades, en la salud, Señor, en el nombre de Jesús, de Jesús el Señor. Hecho está. Gracias, Padre Omnipotente, en el nombre de Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Amén.